Bienvenidos, colegas, amigos. Es un gusto para mí acompañarlos en este módulo llamado A la altura del secreto. En esta sesión, si se quiere, de alguna forma inaugural, que pretende darles algunos elementos para que los tengan en cuenta a la hora de encontrarse con el material que acompaña este primer espacio de compartir en este módulo llamado A la altura del secreto. Y que no tiene un objetivo distinto que entregarnos herramientas para que podamos hacer un trabajo de cubrimiento del crimen de la desaparición más acertado, más humano. Me gustaría, para comenzar, presentarles el objetivo de este trabajo que vamos a estar compartiendo. Eh, lo primero es brindar ejemplos y consejos que permitan a los asistentes sensibilizarse sobre la importancia de una escucha empática en las investigaciones sobre desaparición e identificar algunos estereotipos errados que desde el periodismo se han construido en torno al cubrimiento y comprensión de este crimen. Solo en este objetivo general del módulo que nos reúne aparece un concepto que para mí es muy importante y sobre el que nos vamos a detener algunos minutos el día de hoy. Y tiene que ver con los estereotipos errados, estas formas de construcción de historia que paradójicamente los periodistas hemos construido pensando que agilizan la labor informativa y de investigación, pero lo cierto es que sacrifican y desnaturalizan la esencia de un drama y de un dolor tan tremendo como la desaparición en un país tan complejo, valga la redundancia, como Colombia. Mi nombre es Javier Osuna, los voy a estar acompañando a lo largo de estas sesiones de trabajo en torno a este módulo, precisamente con ese objetivo, y es cómo identificar esos estereotipos narrativos, pero también cómo superar esos estereotipos narrativos construidos y vislumbrar nuevas maneras de contar y dar cuenta del crimen de la desaparición. El día de hoy vengo cargado de muchas sorpresas y muy feliz de poder compartir con ustedes. He llamado este primer encuentro "Cómo evitar la revictimización, rompiendo los estereotipos". Y precisamente vamos a tomarnos al menos 15 minutos para evidenciar una serie de estereotipos narrativos que dificultan y que pues, obstruyen, al final de cuentas, una investigación humana que evite revictimizar a los familiares, a las personas que han padecido lamentablemente el crimen de la desaparición. Para comenzar, quería proponerles a ustedes un ejercicio bastante interesante. Tienen ustedes allí proyectado la letra de una canción que se llama Canción a los Desaparecidos, elaborada por Alex Rendón, y una canción que se ha hecho muy famosa en Colombia, si se quiere, a través de ASFADES, ¿no? Precisamente una de las asociaciones de familiares quizás más reconocidas a nivel nacional por los aportes que ha generado en la búsqueda e identificación de las víctimas del crimen de desaparición en nuestro país. Y Alex Rendón escribió precisamente esta canción en homenaje a todos los desaparecidos de Colombia, pero muy amorosamente la entregó a ASFADES, y hasta hace poco tuve la oportunidad de conocer la letra completa de la canción. Me parece que ahora que hablamos de romper los estereotipos narrativos y que partimos de esa premisa en este módulo el día de hoy, un primer ejercicio importante es ponernos o cruzar el umbral de estas narrativas y ponerlos del lado de las familias y de quienes esperan a sus ausentes. Entonces me gustaría presentarles esta canción de Alex Rendón. Yo voy a leerles la letra y me gustaría presentárselas de alguna manera, interpretarla musicalmente para que partamos de un punto de vista diferente al que habitualmente tenemos en los ojos, el de la noticia, el de la primicia, el de los afanes que impone un oficio como el nuestro, sobre todo cuando se realiza en el día a día, ¿no? Entonces, Alex Rendón escribió esta bellísima letra. La libertad maniatada simboliza la tristeza. La justicia no es igual para el pobre, para el rico. Para el pobre su pobreza, para el rico su riqueza. ¿A dónde van los desaparecidos? ¿A dónde van? ¿A dónde irán? Después viene la segunda estrofa. Son varios meses y sé tu nombre.
de no verte, de no hablarte, de romperme en las paredes, de esperarte en las mañanas cuando sé que ya no vuelves. Y en el tercer verso de la canción, que nos digan a dónde han escondido la primavera para regarla de noche y que florezca clandestina, con su gloria y con su risa, con su amparo, con la vida. Y finalmente, y aquí te esperan tus hijos, tu regazo más soñado, tu rebeldía en bandoleras, el disparo y el abrazo, y este pueblo que te espera, camarada, compañera. Tiene entonces esta letra una capacidad de condensación brutal de las implicaciones que trae ese diálogo permanente de la ausencia, ¿no? Que atraviesan todos los días los familiares y que los periodistas también debemos asumir para dar cuenta de una realidad tan dolorosa como esta de la desaparición en nuestro país. Debo decirles, a pesar de que yo no soy músico profesional, ni mucho menos, que sí creo que la música es una puerta muy importante para comunicarnos y para ponernos en lugares que nos permitan reflexionar y pensar. Eh, yo quedé muy impactado la primera vez que escuché esta canción, yo creo que ustedes intuyen el motivo, y es que si se dan cuenta, esta canción se para en un lugar en el que muchos de estos estereotipos narrativos que vamos a mencionar el día de hoy parecieran disolverse. Y además de disolverse, nos muestran lo equivocados que están, porque de alguna manera evitan que veamos en la profundidad de un crimen que no puede tratarse de forma superficial. Quiero entonces que le presten atención a la canción, ojalá que la disfruten, que se dejen tocar inicialmente de forma emotiva. Yo creo que hay mucho en términos de una disposición de escucha acertada o al menos favorable para poder ponernos a la altura del secreto, que tienen que ver con abrir las puertas de la emotividad, la empatía, dejarnos tocar como seres humanos por esta realidad tan dolorosa. La libertad maniatada simboliza la tristeza, la justicia no es igual para el pobre, para el rico, para el pobre su pobreza, para el rico su riqueza. ¿A dónde van los desaparecidos? ¿A dónde van? ¿A dónde irán? ¿A dónde van los desaparecidos? ¿A dónde van? ¿A dónde irán? Son varios meses y sé tu nombre, de no verte, de no hablarte, de romperme en las paredes, de esperarte en las mañanas, cuando sé que ya no vuelve. ¿A dónde van los desaparecidos? ¿A dónde van? ¿A dónde irán? ¿A dónde van los desaparecidos? ¿A dónde van? ¿A dónde irán? Que nos digan a dónde han escondido la primavera para regarla de noche y que florezca clandestina con su gloria y con su risa, con su amparo, con la vida. Y aquí te esperan tus hijos, el regazo más soñado, tu rebeldía en bandolera, el disparo y el abrazo, y este pueblo que te espera,
camarada, compañera. ¿A dónde van los desaparecidos? ¿A dónde van? ¿A dónde irán? ¿A dónde van los desaparecidos? ¿A dónde van? ¿A dónde irán? Ah, 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 ah. Comenzamos entonces este recorrido partiendo de lo que Alex Rendón nos comunica en espera de su compañera desaparecida en Santa Marta como resultado de un crimen de Estado. Y a mí me parece que es importante partir de aquí, porque solo la letra parece hablar de un primer estereotipo narrativo asociado con la ausencia. Sin embargo, más allá del dolor, del sufrimiento de la familia, de esta representación constante de quien carga el retrato de su ser querido, se esconde también la vida que esta persona había construido. Y allí es donde yo siento que comienzan a elaborarse unas construcciones tremendamente nocivas a la hora de contar siendo periodistas. Me gustaría presentarles algunas. De todas formas, en el capítulo de diálogos con la ausencia, que encuentran anexo a este primer módulo, van a encontrar un tratamiento más profundo de ese texto que escribí para la guía de diálogos con la ausencia. Aparecen entonces 3 estereotipos narrativos que a mí me gustaría intentar romper el día de hoy, de cara a lo que va a ser este compartir de aquí en adelante. Uno primero tiene que ver con trascender del crimen. La dimensión humana del ausente, de quien fue suprimido por acción de la violencia, debe trascender del crimen en sí mismo. En otras palabras, no podemos convertir la existencia de un ser humano en circunstancias que no eligió y que le fueron impuestas. Este es lamentablemente un primer aprendizaje muy doloroso que el periodismo, creo, está todavía en deuda de asumir, y es contar exclusivamente el dolor, volver a repetir el testimonio del padecimiento. Creo que olvidamos con mucha frecuencia que esos seres humanos que esperan los familiares son más que las circunstancias en las que les fueron arrebatados. Ellos son una vida en sí misma, con sus matices, con sus grises, con sus luces, que merece ser contada. Y esto supone, pasando al segundo punto de esta diapositiva, un reto adicional, y es entender que debemos ponernos en sintonía con algo que aparentemente no es visible. Una de las peores dimensiones de la tragedia del crimen de la desaparición tiene que ver precisamente con que los perpetradores pretenden invisibilizar la vida y las causas de esa persona que ha sido arrebatada. Y un flaco error como periodistas realizamos en esta materia cuando restringimos nuestro relato exclusivamente a contar las condiciones que permitieron o que hicieron que ese ser querido no se encuentre más con sus familias, que no se encuentre más con sus amigos. Entonces, debemos trascender del crimen. Es una invitación a comenzar a dialogar con la existencia de esos seres humanos, no juzgándolos ni limitando el interés periodístico exclusivamente en las condiciones en las que fueron arrebatados. ¿Qué música les gustaba? ¿De qué equipo de fútbol eran hinchas? ¿Qué pasiones tenían? ¿A qué se dedicaban? Recuerden ustedes que siempre existe una relación entre el tipo de vida de la persona y el crimen de la desaparición. Muchas de las personas que han sido desaparecidas en Colombia eran líderes sociales comprometidos con causas muy importantes y también lamentablemente han sido estigmatizadas culturalmente por sectores sociales que los señalan como cómplices de los actores armados. Entonces, el valor de lo invisible en el paisaje tiene que ver precisamente con romper esa dinámica aparente de sentir que estamos dando cuenta de algo que no está, porque lo cierto es que a pesar de que su corporalidad no esté allí, existen, y vamos a tratarlo a lo largo de estos módulos, maneras de conseguir trascender del crimen y acercarnos a la humanidad
de ese ausente, repito, con sus zonas de gris y sus zonas de luz, ¿no? En ese sentido aparece un tercer punto central que nos habla de los dualismos del bien y del mal. Yo soy un convencido, y lo expongo así en el ensayo que ustedes van a tener la oportunidad de leer, que algo que le ha hecho mucho daño a las narrativas producidas por el periodismo sobre la desaparición tiene que ver con que el periodista asume un lugar moral para juzgar la vida del desaparecido, y en esa dirección pareciera que solo caben en las salas de redacción las historias de desaparecidos ejemplares, de ausentes impolutos, personas que no tienen errores, casi que podrían ser canonizadas al día siguiente. Esto es tremendamente dañino, porque en el fondo estos seres humanos no existen, todos tenemos virtudes y defectos, y el trabajo del periodista está comprometido con la verdad, no está subordinado al compromiso de construir un recuerdo amable de un desaparecido, si ese desaparecido tiene zonas grises y tiene facetas de su vida que son difíciles de explorar. Eso hace parte de la complejidad de su personalidad y debe ser tenido en cuenta a la hora de construir historias. Lo digo porque en muchas ocasiones, y en función de la cercanía que generamos con organizaciones de víctimas, con los mismos familiares, sentimos la presión de hablar bien de esa persona que no está. Y esa construcción heroica en ocasiones nos aleja muchísimo de la verdad y de las causas que pueden incluso llegar a favorecer un posterior hallazgo de nuestros ausentes. Tan dañina es esa carga, si se quiere, que a veces nos tiramos encima de construir un relato heroico, salvífico, si se quiere, de la persona ausente, como aquella que niega de facto la posibilidad de hablar y de recoger las versiones de los responsables del crimen. Si ustedes analizan las producciones convencionales relacionadas con el crimen de la desaparición, se van a dar cuenta que a veces se asume la desaparición como un crimen que no puede resolverse, imposible de resolver. Y en ese sentido, así como se construye una versión beatífica y heroica del ausente, que lastima y mucho la verdad, suele también construirse una percepción tremendamente satanizante del perpetrador. Es decir, su testimonio no es tomado en cuenta y parecemos no preguntarnos por la historia y la identidad de la persona responsable de haber cometido el delito. Ustedes incluso van a encontrar en ese ensayo el testimonio de Jorge Iván Laverde Zapata, quien fuera el comandante del Frente Fronteras en norte de Santander y responsable del crimen de los hornos crematorios, donde los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia incineraron a más de 560 seres humanos, intentando no dejar rastro para investigaciones. Hace parte de una investigación a la que yo le dediqué pues mucha energía y una causa por la que siento una gran solidaridad, que se llama Me hablarás del fuego, los hornos de la infamia. Pero entonces a mí me sorprendió en este ejercicio de escuchar el testimonio del perpetrador, la posibilidad de encontrar dentro de la vida de Jorge Iván Laverde Zapata también la experiencia de la desaparición en uno de sus hermanos. Lo van a encontrar ustedes precisamente en el texto que acompaña este primer video. Como les digo, estamos dando apenas unos pasos para romper esos estereotipos narrativos. Entonces, los enumeramos. El primero es dejar de asumir que la historia se cuenta exclusivamente dando cuenta de la forma en la que fue arrebatado el ausente del entorno de sus seres queridos. Dejar de contar el horror exclusivamente. Segundo, dialogar con ese contexto del ausente, sus amigos, su familia, sus obras, sus pasiones, sus causas. Lo tercero, quitarnos de alguna manera esa toga de jueces de buenos o de malos. Parte de las dificultades de un conflicto como el colombiano es que esa categorización de buenos y de malos lo que hace es precisamente dificultar nuestras formas de acceso a una realidad que es tremendamente compleja. De hecho, ustedes en el mismo ensayo van a encontrar el testimonio de una menor de edad reclutada por el Frente Fronteras que de alguna manera hizo parte de la estructura criminal que terminó siendo responsable de los crímenes de los hornos crematorios, hablando sobre la desaparición desde su perspectiva de niña que fue reclutada siendo menor de edad. Y yo creo que todos esos testimonios nos hacen falta en un país como Colombia, repito, todo esto consagrado al único objetivo real del periodismo, que es dar cuenta de lo desconocido, dar cuenta de la verdad. Precisamente entonces, para romper con esos estereotipos narrativos, me pareció a mí tan interesante
presentarles esta canción inicialmente de Alex Rendón, porque se trata no solo de la ausencia y del sufrimiento de los familiares, sino también de restablecer el valor de la vida que fue arrebatada, de esa persona que sigue esperándose en casa, que sigue esperándose como madre y que sigue jugando un papel central en la vida cotidiana de sus amigos y seres queridos. Entonces, quería ahora contarles un poco más sobre la información complementaria de este primer nivel de reflexión que les estoy sugiriendo. Tiene que ver entonces con un documental que muy generosamente Eric Arellana, el hijo de Nidia Erika Bautista, de quien voy a darles un poco de contexto a continuación, elaboró. Él es además de un gran documentalista, periodista, artista, poeta sobre todo, músico también. Eric es sin lugar a dudas el rostro de un hito muy poderoso en materia de la desaparición en Colombia, que es la única ocasión en la historia en la que un general ha sido desligado de sus funciones como resultado de una investigación por la desaparición de un civil. Es la única vez que ha ocurrido en la historia de Colombia. Y Eric, bueno, ha elaborado un trabajo maravilloso. De hecho, vamos a compartir un espacio de entrevista con Eric para hablar de ese trabajo desde el arte, desde la investigación, desde la cartografía que él ha elaborado relacionado con el crimen de la desaparición en un país como el nuestro, partiendo también indudablemente de su propia experiencia personal como hijo. Eric pues ha tenido un gesto con nosotros muy especial, yo me siento muy orgulloso, y es que nos va a permitir ver este documental Historias de Vida. Les voy a contar por qué es tan importante. Este es un documental que habitualmente puede verse pagando para verlo, y ese dinero se utiliza para impulsar las causas que desde el portal de internet que él ha construido en estos últimos años y que se encarga de investigar la desaparición pueda realizar sus acciones de investigación. Pues de manera muy amable, él me ha permitido ofrecerles a ustedes la clave para que puedan verlo. Se llama Cartografías de Vida. La clave la ponen tal cual como está allí, en altas, en mayúsculas, Cartografías de Vida, y van a poder ver de alguna manera las implicaciones que ha traído para la vida de Eric concretamente y los esfuerzos que ha llevado a cabo nombrando esto que en Colombia continúa siendo lamentablemente un secreto a voces a pesar de los terribles indicadores de impunidad y de casos asociados a la desaparición. Entonces, aquí tienen concretamente la clave para poder ver ese documental, que espero que lo disfruten mucho y les ayude a acercarnos emotivamente a una narrativa de la desaparición distante de estos estereotipos que tanto daño le han hecho precisamente al periodismo a la hora de dar cuenta de este crimen tan doloroso. Aquí algunos datos de contexto para que puedan ustedes entender las dimensiones de quién es Eric Arellana, con quien vamos a sostener una entrevista muy agradable en el marco de esta formación. Tienen ustedes aquí el entrecomillado de una noticia producida por el equipo NISCOR, que es una organización internacional de defensa de las libertades civiles y para la aplicación del derecho internacional. Esta nota salió publicada el 9 de julio del 2002 y titulaba así: Amnistía Internacional hoy expresó su preocupación ante el fallo emitido por el Consejo de Estado colombiano, anulando la orden de destitución del exbrigadier general del Ejército, Álvaro Hernán Velandia Hurtado, implicado en la desaparición forzada, tortura y homicidio de Nidia Erika Bautista de Arellana en 1965. El 23 de mayo del 2002, el Consejo de Estado dejó sin piso la resolución del 5 de julio de 1995, emitida por el entonces Procurador Delegado para los Derechos Humanos, disponiendo la destitución del brigadier general por su responsabilidad en la desaparición forzada, tortura y homicidio de Nidia Erika Bautista de Arellana, y el decreto presidencial del 11 de septiembre de 1995, ordenando la destitución del ex general. El fallo del Consejo de Estado se conoció el 4 de julio de 2002. La decisión del Consejo de Estado no exonera de responsabilidad al ex general de la desaparición forzada. Esto lo dijo en su momento Amnistía Internacional. Entonces, detrás de Erika Arellana, por quien siento una tremenda admiración, y ustedes ya tendrán el gusto de compartir en esa entrevista ese breve diálogo que de alguna manera yo voy a guiar, representa entonces un ejemplo en doble vía. Por un lado, de la lucha en búsqueda de la justicia a un altísimo costo, porque él mismo ha tenido que ser exiliado en varias oportunidades, pero también en medio de esa impunidad que se ha construido
alcanzó a rozar de alguna manera la puerta de la justicia y a significar un hito en términos de lo que las investigaciones relacionadas con el crimen de la desaparición y su resolución han tenido en Colombia. Esto en el caso del exgeneral Álvaro Hernán Velandia Hurtado. Aquí información concreta sobre el caso de la madre de Eric. Nidia Erika Bautista tenía 32 años en el momento de su desaparición y había sido activista estudiantil y miembro de la organización guerrillera Movimiento 19 de Abril. El 25 de mayo de 1986 había sido detenida en Cali, en el departamento del Valle del Cauca, por una unidad militar perteneciente a la Tercera Brigada. Según los informes, durante las 3 semanas de su detención, permaneció en régimen de incomunicación y sufrió torturas. Quedó en libertad tras firmar una declaración en la que se decía que a lo largo de su detención la habían tratado bien. En el curso de las investigaciones, los testimonios y las pruebas recogidos revelaron que a Nidia Erika la habían llevado a una hacienda donde la tuvieron recluida 2 días y que después la habían conducido a la zona de Quebrada Blanca, en el municipio de Guayabetal, donde la ataron y la ejecutaron de un tiro en la cabeza. Me parece entonces importante que ustedes tengan esta información de contexto relacionada con el caso, porque a pesar de que no se encuentra en firme concretamente la decisión de la justicia en el caso del exgeneral Álvaro Hernán Velandia, sin lugar a dudas, el caso de Eric Arellana supone, como les digo, un doble ejemplo. No solo por lo que alcanzó a conseguir en el ámbito de la justicia, sino también porque su vida está consagrada precisamente a narrar, desmarcándose de estos estereotipos convencionales que parecen hablarnos de que solo existe la posibilidad de contar y de reconstruir la historia de los ausentes cuando estos sean considerados desaparecidos ejemplares, como yo les digo, casi que ángeles que podrían canonizarse al día posterior al crimen. ¿Qué mejor manera para romper precisamente con estos estereotipos narrativos que darnos a la tarea no solo de atravesar esa maravillosa canción de Alex Rendón, sino este hermoso documental de historias de vida que espero que disfruten? Eso es todo por hoy. Este es apenas un primer video para saludarnos, para conocernos. Ya tendremos la oportunidad de profundizar sobre todos estos elementos que hemos ido mencionando. Bienvenidos.